Bienvenidos, queridos espectadores, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Alexandra Enríquez. Ella es ginecóloga, está especializada en lo que es el cáncer de mama, pero hoy la traemos también por algo muy especial, porque ha escrito un libro que no es un libro cualquiera, para mí es el libro. Se llama Ser Mujer, hablaremos de él porque en él está su vida profesional y están muchas de las vidas profesionales de los que nos estáis viendo. Por tanto, será una parte muy importante dentro del programa, pero como siempre antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Ser Mujer. Nació en Tarragona un 3 de julio de 1977, con la luz del Mediterráneo marcándole el carácter desde el principio. Es la pequeña de 3 hermanos, Carlos, odontólogo, y Marta, viajera incansable. Ella, la última, la que creció entre batas blancas y vocaciones heredadas. Su padre, Carlos, cirujano, su madre, Elena, enfermera y naturópata. De uno aprendió la precisión, de la otra la escucha. La ciencia y el cuidado conviviendo en casa como algo natural. Con solo 2 años, la vida la llevó a Lanzarote, tierra de viento y lava, donde su padre ejerció hasta 2 años después de jubilarse, hasta que la vida se lo llevó. Allí aprendió que la medicina no es solo un oficio, es una forma de estar en el mundo. El amor llegó con una canción, Sweet Caroline, sonando de fondo, la que ponía su padre, la que quedó para siempre. Y una noche de fiesta en Pozuelo, en 2008, esa canción la llevó hasta Rafa. 18 años caminando juntos, construyendo hogar. De ese amor nacieron Alejandro, 14 años, y Carlos, 11. 2 hijos que le recuerdan cada día por qué la vida importa tanto, por qué cuidar no es solo curar, es proteger el futuro. Su casa a las afueras de Madrid está llena de vida, perros, gatos, una cobaya, porque quien cuida personas suele cuidar todo lo que vive. Su día a día transcurre entre quirófano y consulta. Trabajó en Quirón Pozuelo, en la unidad de ginecología oncológica y patología de mama. Allí acompaña a mujeres cuando la palabra cáncer aparece, cuando el cuerpo cambia, cuando la feminidad duele, cuando el miedo se instala antes incluso del tratamiento. Sabe que el cáncer de mama no solo enferma un órgano, enferma la identidad, la imagen, el proyecto de vida, y por eso cuida con manos firmes y con una escucha profunda. Pero también sabe que la maternidad marca para siempre, que el cuerpo que da vida guarda memoria, que muchas mujeres llegan a la enfermedad agotadas de no escucharse, de exigirse demasiado, de olvidarse de sí mismas. En su consulta de ginecología integrativa busca el origen del problema, lo que siempre se ve, lo que se normaliza, lo que se calla durante años. Ve mujeres cansadas que siguen tirando, ve cuerpos que hablan cuando ya no queda voz y decide acompañar sin juzgar. De esa escucha nace un libro, Ser Mujer. Un libro que no dice cómo hay que ser, sino que invita a reconectarse con el cuerpo, con la emoción, con la propia historia. Un libro que nace de la consulta y vuelve a la consulta. También nace Ginepodcast, un espacio donde la medicina se hace palabra y la palabra alivio. En ese camino no está sola. Raquel y Laura caminan a su lado, ayudando a que el mensaje llegue más lejos, más claro, más humano. Entre pádel con amigas, familia, amigos y la memoria de un padre que sigue presente en cada decisión,
ella sostiene una certeza, que ser mujer no es aguantarlo todo, que el cansancio no es normal y que la salud empieza cuando una mujer se escucha de verdad. Esto es para ella ser mujer. Me has emocionado. Nunca lo habías, o sea, de verdad, tan bien descrito, qué poema tan precioso, me has puesto los pelos de punta, de verdad, Adolfo. Gracias, Estoy Alexandra. emocionada, de verdad. Lo que intentábamos es, pues eso, una vida como la tuya, tan bonita, tan maravillosa, que vamos a ir conociendo durante esta entrevista, pues que lo disfrutáramos todos en este poema, ¿no? De verdad que me noto emocionada, porque realmente me has hecho, desde mi nacimiento en Tarragona, una vida que ha pasado a través de Lanzarote, luego todo lo que pasó con mi padre y el libro, el podcast que tengo, Gine, todo, o sea, de verdad que me has emocionado, de verdad. Bueno. Pues Alessandra, si te parece, vamos a repasar un poquito, porque nosotros somos un poquito curiosos, ¿no? Entonces, nace una niña en Tarragona, 3 de julio de 1977, pero realmente estás poquito, ¿no? Un par de añitos y te vas a Lanzarote, cuéntanos. ¿Cómo? Muy poco. Realmente mi padre, cirujano, jefe de servicio posteriormente en Lanzarote, él se formó en el Clínic de Barcelona, estuvo trabajando en el Juan 23 en Tarragona y allí nací yo. Y lo que hizo fue opositar para jefe de servicio. Opositó y salió una plaza en Lanzarote y ahí nos fuimos toda la familia, porque éramos 3 hermanos, mi madre también peninsular, vasca, y nos llevó a todos a una isla que yo lo agradezco también en el libro, una isla en medio del océano que para mí es un paraíso, de verdad. Sí, sí, de verdad que, bueno, muchos conocen a Lanzarote, pero los que no, un beso muy fuerte a toda la gente de Lanzarote, pero es una isla realmente preciosa. Todas las Canarias, pero Lanzarote efectivamente también es muy bonita. Aquí tenemos una foto tuya de pequeña, en el colegio. ¿En el cole? Uf, yo no sé si ahí tendría, puede ser 6 años, podría tener, sí. Así, ¿no? Estaba en las Dominicas, en un colegio de monjas. Y mira, tengo uno de mis dientes, me caí cuando era pequeña. Se ve que ahí ha venido ya el ratocito Pérez. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué primeros recuerdos tienes, Alessandra? Porque me imagino que de Tarragona ninguno, ¿no? No, cero. ¿Has vuelto a ir por Tarragona? He pasado por Tarragona, he ido por Tarragona, he estado en Tarragona, pero realmente nací allí, mi familia vivía allí, pero no tengo nada realmente en Tarragona. Claro. Mi familia, por parte de padre, está en Barcelona. ¿Y Lanzarote, cómo esa niña? Porque claro, muy poquita gente hemos vivido de niños en una isla, la hemos conocido después, pero ¿cómo se vive una isla? ¿Cómo es el ambiente? Porque es como, yo lo veo que es como una comunidad más pequeña, ¿no? O sea, quiero decir que al final os conocéis todos y ¿cómo es esa vida? Bueno, realmente yo allí he sido siempre, como digo yo, hija del doctor Enríquez y hermana de Tito, porque allí los que conocieran a mi padre y a mi hermano, que también pues bueno, era un poco más fiestero. Pero Lanzarote es una isla pequeña, con gente adorable, entrañable. Hemos vivido en una isla donde prácticamente no había turismo todavía, una isla virgen donde ibas a algún pueblo y las calles eran de arena, de playa. Hemos comido en la Casa de los Pescadores, hemos pescado, hemos vivido una infancia preciosa. Yo siempre digo que mi infancia en el paraíso es de lo mejor que he tenido realmente en mi vida. Y esa isla, con esa gente tan especial que te acompaña y donde no hay estrés, porque en las islas no hay estrés. Yo siempre digo a mi marido, que viene de Madrid, digo, no pites, porque aquí no se puede tocar la bocina, porque el estrés de Madrid, es verdad, lo ves en una isla, en las Islas Canarias no vas estresado, vas más tranquilo, ahí se apacigua todo un poquito más. Como que pasa el tiempo un poquito más, más tranquilo. Sí, más tranquilo y además eres como más consciente, ¿verdad? Del paso de las cosas, te fijas más en las cosas, hay tiempo para hablar. Y imagino, porque al final tu padre, Carlos, como tú dices, hija del doctor, ¿no? Allí, claro, tu padre era el médico, ¿no? Y mi padre muy conocido era, una persona muy conocida, muy querida, porque realmente llegamos en los años, yo creo que era 1979, el hospital, la Casa del Mar, le llamaban hasta la Casa del Mal, porque los accidentes, no había gente preparada quirúrgicamente, no había médicos preparados. Entonces, claro, empezar a operar cirugías, mi padre realizó allí la primera reconstrucción de bazo de toda Canarias, la hizo mi padre y se la realizó al hermano de una amiga mía.
que yo años detrás me enteré. Pero hacía cirugías pues, que se hacían en Barcelona, en un clínic de Barcelona, y llegó a Lanzarote a instalar una serie de protocolos quirúrgicos donde no había. Entonces realmente empezó a curar, la gente le demandaba servicios, quería que lo viera el doctor Enríquez, entonces claro, una persona muy conocida y muy querida. Soy hija de médico, nieta de médico. Ah, ¿también tu abuelo? Nieta, mi abuelo también era médico, 2 de mis tíos son médicos, 2 de mis primos también son médicos. Realmente somos de una familia donde la sanidad está muy presente. ¿Y eso lo llevabas, que tú hablas mucho del genoma y del epigenoma, Sí. ¿lo llevabas en los genes o las dos cosas? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿Cómo te encuentras con la medicina como diciendo, esto es lo mío? quizás, es verdad, el primer capítulo es quizás los genes tengan razón, Sí. porque al final he podido tener o heredar un patrón que mi padre pues ha podido haber algo de parte genética, pero desde luego yo lo que creo es que lo he vivido. Mi padre no lo veía mucho, mi padre trabajaba por las mañanas en el hospital, por las tardes en la consulta privada y a mediodía daba clases en la universidad. Yo apenas podía verlo a partir de las 8:30. Entonces realmente lo que me hacía acercarme un poco a él era acompañarlo al hospital los fines de semana. ¿Con él? Iba con él. Sí. Cuando yo podía, sábados, domingos, para pasar la visita, yo iba al hospital siempre. Entonces me fui adentrando por esos pasillos, por las enfermeras, poco a poco en un quirófano. Y así empezó mi vida de médico y mi pasión real, porque siempre, cuando empecé en ese proceso de entrar en un hospital, fue una pasión, fue un flechazo, como diría yo. No olvidemos a tu madre, Elena, que también enfermera, Claro. luego estudió en naturopatía, es decir, es que es verdad. Y luego cuando se lee el libro, yo enseguida me di cuenta, claro, yo tenía... Mi madre. Tu mamá. Guapísima. Guapísima, lo he dicho antes cuando he visto la Guapísima. foto que no había visto, guapísima. Mi madre me dio la otra cara de la moneda. Cuando un estudiante de medicina acaba de estudiar medicina, lo único que piensa es meterse en las horas interminables de un quirófano o en el estrés de una urgencia. Porque además tú querías ser Cirujana. 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 O sea, Pero bueno, luego decidí realizar ginecología porque fue otro flechazo más. Pero mi madre me enseñó una cara en la que un médico no se puede introducir en un principio. Es decir, la medicina integrativa, esa otra cara, ese buscar el origen de la enfermedad, fue mi madre la que me fue guiando en ese mundo en el que no todo tiene un origen físico, sino que también puede tener un origen mental, un origen emocional, un trastorno en esa persona que no se está viendo físicamente o que la enfermedad se está mostrando físicamente, pero el problema no está ahí. Que muchas veces el síntoma que está mostrando esa persona no es el lugar donde está el problema. Y ese mundo, poco a poco, fue mi madre la que me introdujo. Entonces, claro, tengo esa dualidad de la medicina tradicional con la medicina más complementaria o integrativa. Entonces, yo creo que al final la unión de ambas medicinas, para mí, es el éxito. Claro, lo que pasa es que hay que conocerlas las dos. Claro, Efectivamente. es un poco ¿no? lo que puede faltar. ¿No crees, aunque luego hablaremos de esto, ¿no crees que a lo mejor el hecho de que tendemos ya, o sea, sabemos cronificar una enfermedad, ¿no? Sí. O sea, hay que reconocer que vivimos mucho más años, pero también es verdad que cronificamos enfermedades y con esas convivimos, ¿no? ¿No crees que el hecho de saber cronificar una enfermedad hace que no se busque tanto para poder buscar una solución que no sea el tratamiento crónico de la enfermedad? Efectivamente, yo creo que al final lo que tratamos son los síntomas, tapamos síntomas sin ver el origen. Entonces, al final lo que terminamos haciendo es cronificar un problema. Ejemplo. Por ejemplo, una niña o una joven que tenga un dolor de regla, si no vemos un trasfondo en esa persona, pondremos solamente anticonceptivos, que es lo que realmente nos han enseñado en la carrera, a poner y tapar el síntoma que es el dolor. Entonces tenemos que buscar el trasfondo, que es por qué tiene esta niña un problema de dolor. Tiene una inflamación en exceso, porque la regla ya o la menstruación es una inflamación. Entonces, una inflamación aguda no hay ningún problema, porque es reparadora. Pero una inflamación más cronificada es donde puede haber un problema. Un exceso de inflamación hay que encontrarlo, o en este caso, en el dolor, hay que buscar el origen. Entonces, yo intento no cronificar, sino ver por qué ha venido la enfermedad. Bueno, hablaremos de esto. ¿Te vas de Lanzarote, estudias hasta, no sé, bachiller en Lanzarote? Estoy hasta tercero de BUP en Lanzarote y me vengo a y Madrid te a un vienes internado en COU, en Villafranca del Castillo, en el SEC del Castillo. ¿Vengo sola? Sí, vine sola. O sea, no, tus padres nada, No, tu hermano interna. tampoco, interna. Interna. Y aquí te pones a estudiar COU, Estoy COU. a hacer la Selectividad. selectividad.
y luego pido un distrito compartido porque mis padres, al ser yo la hija pequeña que se va de la isla, se separan, se divorcian. Entonces mi madre, que es vasca, se va a vivir a Vitoria y mi padre se queda en Lanzarote. Entonces, claro, mi madre me dice, bueno, vente a Bilbao, claro, que hay facultad de medicina. Entonces, sí. claro, yo recién salida de la familia, echaba también de menos a mis padres y, lógicamente, me fui a Bilbao y estudié medicina en Bilbao. Y el último año me fui de Erasmus a Alemania. Estuve allí 8 meses sin hablar alemán, porque no hablaba alemán, pero siempre me han gustado los retos, me han gustado las experiencias y una experiencia nueva en otro país, otro idioma, pues digo, ¿por qué no? Y entonces me fui, hice sexto de medicina en Alemania y aprendí muchísimo, muchísimo de la diferencia de sanidades, de muchos avances que luego posteriormente vinieron a España años después, y aprendí mucho de otro país, toda la cultura diferente, y viajar también es bonito. Oye, ¿qué te decía, bueno, tu madre te tenía más cerca, pero qué te decía tu padre cuando ve que la niña al final le sale médico, le sale doctora y además tira por la cirugía? Digamos, ¿con qué te quedarías que dices, jo, esto era mi padre? ¿Qué consejo así? Ya sabes que los padres hay cosas que siempre nos acordamos. ¿Qué sería a lo mejor lo que tú más...? Yo me acuerdo de mi padre estaba muy orgulloso. Sí, ¿verdad? Mi padre estaba muy orgulloso, pues, que al fin y al cabo alguien hubiera seguido sus pasos. Yo eché de menos a mi padre cuando estaba formándome, claro, en mi residencia, en mi carrera, porque realmente yo necesitaba su apoyo. Lo que pasa es que él estaba en Canarias, él estaba en Lanzarote, entonces yo eché de menos a mi padre mucho, eché muchísimo de menos. Y si algún día mis hijos estudian medicina, es uno de los motivos por los que yo no he ido a trabajar, por ejemplo, a una isla, no me he ido a Lanzarote, o no he vuelto a estar lejos del epicentro que al final es Madrid. Por si acaso mis hijos tienen que estudiar en algún momento y yo tengo que separarme, y alguno de ellos va a hacer medicina, porque quiero estar ahí. Es algo que quizás yo no tuve, pero que quiero darles. Y si mi padre era una persona que siempre me lo dijo, estaba muy orgulloso de que hubiera seguido no solamente sus pasos, sino en la mujer en la que me había convertido, y bueno, ahí lo tengo, porque si sigo hablando al final vas a conseguir que me emocione. ¿Por qué ginecología? Porque yo quería una cirugía, yo quería empezar a hacer cirugía general. Y luego, cuando empezamos en cuarto de medicina, apareció una especialidad, una asignatura que era ginecología y obstetricia, y abarcaba todo, porque tenías todo el proceso del parto, que eso es algo grandioso. Tenías toda la parte quirúrgica, toda la parte de ginecología oncológica, tenías toda la parte hormonal, endocrina, con toda la parte de reproducción. Abarcaba absolutamente todo. Vi una especialidad tan completa y un mundo nuevo por descubrir, y encima con la parte de cirugía, que fue absolutamente otro flechazo, mi segundo flechazo en la carrera. Y dije, ginecología y obstetricia. Mi segunda opción era cirugía, pero la primera ginecología. Y Alessandra, una vez que ya porque las especialidades tú las has comentado, ahora no está por lo que es el obstetricia, ginecología oncológica, etcétera, ¿por qué te vas a lo más duro? ¿Por qué no te quedas dando a luz a niños, que es precioso? Es precioso. De verdad que yo te puedo decir que el momento más bonito de mi vida es el nacimiento de mi primer hijo, y el segundo más bonito el de mi segundo hijo. Pero sin embargo, yo había vivido en un quirófano. Mi vida en el hospital con mi padre había sido el quirófano. Necesitaba estar en un quirófano, y la parte de ginecología oncológica era donde realmente tenía más abertura quirúrgica, tenía más expectativas, y aparte mi padre fue el que introdujo en Canarias el screening del cáncer de mama. Mi padre fue uno de los pioneros que se formó en Barcelona en senología, en ser especialista en patología de mama. Y una de las cosas que él hizo cuando yo estaba en tercero de especialidad, en tercero de residencia, es inscribirme en Barcelona para que yo fuera también senóloga. Yo estuve tercero y cuarto viajando entre Salamanca y Barcelona formándome en patología de mama. Entonces, ya que me había introducido en la vía del cáncer de mama, continué con la parte de la ginecología oncológica, porque yo creo que es donde más podía ayudar. Y poco a poco, entre cirugías y cirugías, yo creo que es una parte que está... ¿cómo te diría?, un poco más abandonada, donde la mujer necesita más apoyo, donde más ayuda necesita. Entonces ahí es donde yo quise estar. Y se ha avanzado mucho, la verdad. Sí, ¿no? muchísimo, muchísimo, porque ahora el tratamiento del cáncer de mama no tiene nada que ver con el tratamiento que teníamos pues, cuando yo estaba formándome
en Barcelona. Ahora mismo ha cambiado todo. Yo me acuerdo que empezábamos a hablar de los anticuerpos monoclonales, el famoso Herceptin, y ahora tenemos pues, el trastuzumab, el pertuzumab, tenemos muchísima investigación que en el cáncer, cronificarlo, porque al final lo que hemos conseguido también en el cáncer de mama es cronificar la enfermedad, pero las mujeres viven y viven muchos años. Entonces, esa parte sí, pero también hay que indagar un poquito más en el origen. Claro, sobre todo porque los orígenes, sí es verdad que se han mejorado muchísimo, pero sí es verdad que también hay mucho cáncer de mama, es decir, que ahí es donde tendríamos un poco que ver por qué ocurre todo esto, ¿no? Que es donde está un poco todo ese estudio que tú haces no sé, desde tus hábitos de vida, todo. Comida, alimentación, que en el libro tratas también y que explicas muy bien, claro. 1 de cada 8 mujeres al final, a lo largo de su vida, va a tener un cáncer de mama. Yo creo que actualmente el cáncer de mama es el primer cáncer en la mujer y es la primera causa de mortalidad por cáncer en el mundo, en la mujer. Entonces, realmente, yo creo que tenemos que ver por qué realmente está aumentando tanto, por qué tenemos tanto cáncer de mama actualmente. También otros, como el cáncer de endometrio, pero sobre todo el de mama. Y yo muchas veces lo quiero enfocar como un problema multifactorial. No es solo un problema, no es solo porque añadimos un poco de terapia hormonal en la menopausia, no solamente ese punto, sino que será porque la mujer tenga un estilo de vida que no sea tan saludable, o porque fume o beba, o porque esté estresada, o porque sea un poquito más sedentaria, porque realmente el factor genético tenemos un 5 o un 10%, la epigenética tenemos casi un 70%, ya casi un 70% del cáncer de mama podremos decir que es de causa más epigenética, sí, que depende ambiental, más de nosotros, a lo mejor, ¿no? De nuestro estilo de vida. Y no quiero culpar a nadie. Aquí no quiero culpar ni echar la culpa a nadie. Pero pequeños impactos o pequeños procesos multifactoriales pueden tener un impacto que a la larga puede ir acumulando aumento de riesgo. ¿Por qué? Porque al final en el cáncer para mí hay una base inflamatoria, proceso inflamatorio de base, y un sistema inmune que no es capaz de defendernos porque todos los días se generan pequeñas mutaciones, pero si ese sistema inmune en un momento determinado está distraído y no consigue que esas mutaciones sean eliminadas, entonces esa célula puede progresar y multiplicarse. Vamos a seguir enseguida. Qué interesante. Recuerden que vamos a hablar luego del libro, pero vamos a dar la explicación del glucómetro sin pinchazo. Ya me conocen, ya saben que estoy insistiendo que tenemos que medir nuestra glucosa, que tener un poco de azúcar no es ninguna tontería, que te puede dañar el riñón, la vista, el corazón, neuropatías, con lo cual si lo controlamos no hay problema. Ahora sin pinchazos, sin dolor, nos colocamos el glucómetro, damos un botoncito, 3 segundos, vemos la aplicación y sabemos lo que tenemos. Así que llamada a este teléfono, tengamos ya este glucómetro en casa, 973-0101. Marcad ahora, 973-0101. Vamos a publicidad y enseguida seguimos con la doctora Alessandra. Bueno, pues aquí seguimos con la doctora Alessandra Enríquez. Hemos comentado que ella es ginecóloga, que está especializada en el cáncer de mama, que además aquí ha escrito este libro, Ser Mujer. Vamos a hablar ahora de él porque tiene mucho que ver con las preguntas que vamos a tratar con ella, pero yo, y se lo dije de corazón, ella me mandó el libro antes de venir al programa y la escribí un WhatsApp, un audio, y se lo dije de corazón. Yo leo muchos libros y sobre todo temas médicos muchos y como ustedes saben, intento divulgar la medicina para que las personas la conozcamos, ¿no? Y que seamos también un poco nuestros propios médicos, ¿no? Porque mejor que nosotros no nos conoce nadie. Bueno, pues en este libro encontré lo que he buscado muchísimo, que es una doctora que explique de una manera sencilla lo que ocurre a la mujer durante todo su periodo de vida, que además de explicarlo para que lo entienda, da consejos muy buenos. Le ha hablado ella que tiene lo que es una parte pues, convencional, digamos, como la ginecología convencional, y luego la parte integrativa, ¿no? Porque ha estudiado otra parte, porque cada una tiene las cosas buenas, ¿no? Y bien utilizadas, evidentemente todas valen muchísimo. Con lo cual es un libro de veras, se lo digo de corazón,
buenísimo y que espero que todos los espectadores lo tengáis pronto en casa, porque además, a ver, yo soy hombre y lo he leído y me ha parecido maravilloso, porque ¿quién no tenemos mujeres alrededor? Yo tengo 2 hijas, antes la doctora estaba hablando del dolor de regla, una de mis hijas, pues no les digo nada del dolor de regla que tiene, y claro, han tirado ya siempre anticonceptivos. Bueno, pues ella la va a tener a mi hija en la consulta, pero seguro, doctora Alessandra. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar del libro. Yo la primera pregunta que te quiero hacer, porque siempre hay un motivo, ¿no? ¿Por qué el libro? ¿Por qué dices, voy a escribir un libro? Porque tú eres médico, estás haciendo tus consultas, ¿por qué sale a escribir este libro? Bueno, realmente yo creo que un médico o alguien, yo soy una lectora empedernida, me encanta leer porque es mi otra pasión, realmente me gusta la medicina, pero tengo que escapar también a otros mundos para intentar evadirme y no ser siempre estar pensando en la medicina. En algún momento pensé en escribir un libro, de hecho lo empecé a escribir, pero no fue hasta marzo de 2024 que mi editora Virginia me mandó un mail. Lo había hablado también con una amiga periodista, con Vanessa, que me había dicho, hay que escribir un libro, hay que escribir un libro. Y yo creo que también ella había hablado también con alguien del Grupo Planeta. Y mi editora Virginia me mandó ese mensaje y dije, uff, digo, vamos a ver, no sé si voy a ser capaz de escribir un libro, porque con mi nivel asistencial, con lo que trabajo en mi día a día, digo, no sé si voy a tener tiempo. Y la ventaja, el libro realmente se lo debo en parte a Virginia porque ella tuvo la paciencia necesaria, no me apretó, porque claro, apretar a un médico en momentos determinados, Ya. Imagínate, esto no hubiera podido realizarse. Y tuvo la paciencia suficiente como para saber esperar, saber mantener esa tranquilidad y que yo pudiera acabar ese libro. Y realmente me dijo que quería un libro de menopausia. Y le dije, no, un libro de cáncer de mama. Dice, no, no quiero un libro de cáncer de mama. Entonces digo, vale, pues le pongo menopausia y cáncer de mama. Y luego lo demás me encargo yo. Y dice, vale. Y lo que intenté fue hacer, como tú has dicho, un recorrido en toda la vida de la mujer. La primera parte es un poco de introducción, cómo veo yo la enfermedad. Luego la edad fértil en la mujer, las principales patologías, y luego menopausia y cáncer de mama. Y yo creo que es un poquito el recorrido más importante en la vida de la mujer. Y por eso lo englobé así. Además, la elegancia con la que lo cuentas, como he comentado, la manera de divulgarlo tan fácil, tan sencilla, como engancha, ¿no? Porque claro, sí es verdad que los médicos, iba a decir, los médicos sois científicos, pero también tenéis una parte de humanismo que no se tiene en otras profesiones. Yo, por ejemplo, soy químico y tengo mucho menos, ¿no? Porque un químico, un matemático, un físico, el médico siempre estáis ahí entre esa parte científica y filosófica, ¿no? Sí. Estáis ahí, tenéis ese cerebro así preparado, ¿no? Hay algo que dices en el libro, ese seguir tirando, ¿no? Ese seguir tirando, que eso les va a sonar a muchísimas personas. Cuéntanos, porque eso tú te lo encuentras en las consultas, ¿no? Yo es que sigo tirando. ¿Cómo solucionamos, cómo vemos esto desde un punto de vista de un médico cuando te encuentras una paciente que lo que está es, pues eso, que no puede con ella misma, que le vienen problemas, ¿cómo se trata esto? A ver, realmente, como tú has dicho bien, yo estoy en la parte más oncológica. Yo me encuentro con mujeres que realmente están desesperadas. Porque claro, tú pronuncias la palabra cáncer en esta sociedad y lo primero que te viene a la cabeza es muerte. Muerte. Entonces, claro, realmente tiene un estigma muy negativo. Y lo que yo intento es que esa mujer, esas emociones con las que ha entrado, esté reforzada, tenga algo de positivismo. Es decir, contra la enfermedad no hay que luchar, porque siempre hay un ganador. Es decir, aquí nadie gana ni pierde. La enfermedad hay que entenderla. Muchas veces hay que entender y hay que entender el proceso. Y yo lo que intento es guiarla en ese proceso más o menos por el que va a pasar, apoyándola, ayudándola e instruyéndola. Entonces, realmente la mujer en una fase oncológica es una mujer muy debilitada. Y yo lo que intento es darle un poquito, no de ánimo, sino acompañarla. Y yo creo que eso es lo más importante, que la mujer cuando tiene que aceptar esa enfermedad y asumir determinados aspectos que han venido acompañando a esta enfermedad, tiene que seguir una serie de pautas, una serie de estigmas más positivos para poder mejorar su estado físico y salud. Además, yo creo, Alessandra, que en este caso, fíjate que muchas veces la información es buena, claro, pero el exceso de información Sí. Se te vuelve en contra, ¿no? Yo creo que aquí sí que el médico, en este caso, como eres tú,
qué es ese acompañamiento, porque yo me meto en internet y empiezo a ver y pregunto al ChatGPT, y entonces eso es un agobio, yo creo que aún peor, porque malo es que un médico no te diga nada, ni sabes qué te está haciendo, tómate esto, vete a esto, te voy a hacer esta prueba, y tú, pero ¿qué me pasa, no? Como tan malo es que yo empiece a ver una serie de informaciones que me van a afectar, ¿no? Y en el tema del cáncer entiendo que es muy importante cómo tú te encuentres, ¿no? Y ese acompañamiento, ¿verdad?, es importantísimo. Hay que tener mucho cuidado, porque las redes sociales hay que tener mucho cuidado y mucho miedo también, porque se dicen cosas que no son reales. Y el problema es que habla gente que no sabe, ni ha tenido nadie cerca, ni sabe tratar un cáncer, no sabe tratar una enfermedad oncológica. Entonces se dicen muchas cosas que no son verdad y muchas veces asustan a pacientes que tienen un cáncer y que están escuchando a esas personas. Entonces yo primero pediría, respeto en las redes sociales por estas personas que están pasando esta enfermedad, y segundo, que estas personas que busquen a alguien especializado, porque al final la enfermedad efectivamente tiene un control sistémico, un control local. Entonces ambos hay que unirlos. Y yo muchas veces, hace poco, cuando yo di una charla de cáncer de mama en el Congreso de Medicina Integrativa, decíamos, a ver, señores, está muy bien la medicina integrativa, está fenomenal, pero primero es lo primero y lo segundo. Primero hay que tratar la enfermedad como nos han enseñado. Hay que hacer una cirugía, hay que hacer una quimioterapia y luego podemos complementar para mejorar la calidad de vida de esta persona. Pero no empecemos con intentos de mejorar la calidad de vida con tratamientos caros, agresivos. Es decir, primero vamos a por la medicina en lo que ha demostrado la evidencia científica, aunque también la parte de medicina integrativa tiene evidencia científica, pero es complementar. Y yo siempre comienzo con el tratamiento tradicional de la enfermedad. Si hay que operar, hay que operar. Si hay que administrar quimioterapia, hay que administrar una quimioterapia, pero yo la voy a acompañar con esa medicina integrativa para que esa calidad de vida sea mejor durante la quimioterapia. También creo que, o no sé si estás conmigo, que es muy importante cuando una persona tiene cáncer, claro, cada uno se lo toma de una manera diferente, ¿no? ¿Cómo te adaptas a esa persona? Porque al final dices, hay médicos que dicen, no hay que decir cómo es, otro, ¿cómo se trata esto? Nunca engaño. O sea, yo tengo por base la frase que dejó mi padre, que yo la pongo ahí, primum non nocere. Mi padre lo escribió en su tesis doctoral y yo me acuerdo siempre de primero no hacer daño, en latín. Eso es muy importante. Realmente tanto tiempo tratando a mujeres oncológicas te da la base. Nadie te lo enseña, pero primero hay que escuchar. Yo lo primero que hago es escuchar y saber cómo está esa persona. Porque hay personas que tienen más fuerza, o por lo menos demuestran más fuerza, otras que no la tienen, pero realmente yo sé cómo es el trasfondo, porque al final, lo que decíamos antes, el estigma es negativo. La sociedad ya ha dicho que el cáncer es negativo y que se puede relacionar con la muerte. Entonces, lo que intento es bajar esa ansiedad de principio, bajar ese miedo, porque una mujer con cáncer lo que tiene es miedo. Entonces, intento bajar ese miedo e intento mantener una conversación de manera más positiva para intentar acercarme a ella y ganarme su confianza. Entonces, yo creo que la confianza realmente de médico-paciente, esa relación, es lo más importante y lo que realmente esa persona le va a dar valor. Es un libro que no tiene, o sea, no he notado un libro reivindicativo, o sea, porque es un libro muy hecho, pero sí es verdad que hablas mucho de la mujer, evidentemente, porque es como es. Entonces, las mujeres comentas que, que estáis trabajando mucho sobre las expectativas que tiene la gente que está alrededor de ella, ¿no? Y a lo mejor se mira menos, ¿no? O se cuida menos, ¿no? Esa parte también es importante, ¿no? Que la mujer se cuide, se mire, se mime, ¿no? Porque sois madres, sois trabajadoras, sois esposas, sois... Yo creo que a lo largo de la historia la mujer siempre se ha dejado un poco de lado. Y es un poco de lo que también reivindico. La mujer estaba detrás del primogénito, el varón, o si el varón nacía después, el varón era el que le daba todo, o siempre la mujer accedió a poder estudiar mucho más tarde que los hombres, o tenía que tener el permiso del marido, tenía que tener el permiso del padre. Entonces, realmente la historia no ha tratado bien a la mujer. Poco a poco nos hemos introducido en una sociedad en la que nos encontramos también muchas enfermedades generadas por unos trabajos estresantes, unas alteraciones hormonales y cada vez más problemas hormonales también por los disruptores endocrinos, por todos los tóxicos que vienen a hacernos la vida más saludable, más cómoda, pero menos saludable. Entonces, realmente, ahora es cuando estamos intentando hablar de realizar más estudios sobre las mujeres, de hablar un poquito más de tratamientos sobre las mujeres, pero yo creo que estamos ahora un poquito alzando la voz,
para apoyar a la mujer que ha estado un poquito más desprotegida a lo largo de los años anteriores. Se ha avanzado mucho, ¿no? En ese aspecto. Yo creo que, ¿no?, vamos por el buen camino, queda mucho todavía. Hombre, yo creo que estamos en el camino. Bueno, el libro ya es algo, ¿no? Sí. Que realmente podamos tener este libro y reflexionar, porque yo, fíjate, yo donde veo una gran importancia de este libro, Alessandra, es que, claro, yo sé que tú tienes la consulta llena de aquí hasta no sé cuándo, ¿no? Porque, claro, evidentemente, pero claro, tú llegas hasta donde llegas, ¿no? Entonces, cuando tú dices, quieres que la sociedad diga, oye, mira, que esto yo te lo voy a contar en la consulta, pero ya te lo puedes tú ir viendo, ¿no? Sí. Ya puedes tú, creo que esa parte, no sé si también es una de las partes por las cuales tú dices, quiero divulgar esto, ¿no? Quiero... Eso es, yo creo que, como decías, una persona que todavía no puede acceder a que yo la vea en consulta, tiene toda la información en el libro, tiene información en audio, en Hoy Tengo Gine podcast, o sea, es decir, yo creo que es información necesaria y fundamental que toda la mujer debe conocer, porque muchas veces lo que hacemos en consulta es tapar problemas que no deberíamos con anticonceptivos o con determinados tratamientos. Entonces, yo ahí la base de mi experiencia la he dejado plasmada en un libro y plasmada en un podcast, así que quien quiera consultarlo tiene todas... Aquí tenemos también un podcast que es Hoy Tengo Gine. Ya saben que hoy en día las tecnologías pues son las tecnologías, entonces muchas veces hay personas que dicen, leer un libro. Yo lo recomiendo porque es que se lee muy bien, de veras. Aunque no seas grande lector, te engancha y como lo que te está diciendo lo estás entendiendo, pues te anima mucho más a verlo. Pero además, si tú quieres ver a la doctora que te lo explique con un podcast, pues nada, Hoy Tengo Gine, ¿no? Simplemente te metes en Hoy Tengo Gine y tenemos ahí el podcast. En YouTube y en Spotify. Sí, fíjate que el libro cuando tú... Lo tienes marcado, ¿eh? Sí, claro, evidentemente. Sí. Cuando tú empiezas el libro, que lo has explicado muy bien, dice el comienzo de la vida, ¿no? Del vientre materno. Fíjate dónde empezamos en el vientre materno, es decir, que ahí es donde empezamos. Luego ya va todo el desarrollo. Yo tengo la edad fértil. Yo tengo ahí, ya antes se lo comentaba la doctora y los espectadores ya lo saben, yo tengo 2 adolescentes en casa que son gemelas, ¿no? Mis hijas, que tienen 17 años, ¿no? Y una con un dolor de regla importante, otra no, ¿no? Entonces, me has hecho unas explicaciones que me gustaría que las explicaras aquí, porque eso sí que nos enfrentamos mucho ante personas que tienen un fuerte dolor de regla, que al final intentamos solucionarlo y muchas veces incluso hasta se estigma a la persona, la regla, pero si solo tienes todos los meses. Ostras, tienes todos los meses, sí, claro, pues por eso mismo, porque lo tengo todos los meses, me tengo que quejar todos los meses, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito cómo es la regla, porque me las has contado antes muy bien, antes de entrar, y me ha encantado. Primero, algo que sí que quiero que quede claro es que la regla hay que tenerla todos los meses, por lo menos una cadencia regular. Porque es que vienen a mi consulta pacientes y mujeres que me dicen que le ha comentado algún especialista que no, que la regla si no le viene no pasa nada. No, la regla hay que tenerla, la menstruación hay que tenerla. Entonces, realmente la menstruación es un proceso inflamatorio, que como te comento, una inflamación aguda es normal. La inflamación aguda viene para un sistema de reparación, un sistema momentáneo en el que no se tiene que cronificar. Cuando hay un exceso de inflamación, la inflamación viene por unas prostaglandinas que se llaman proinflamatorias, entonces ese útero va a contraerse con mayor agudeza, va a contraerse más fuerte y va a producir ese dolor, o también porque hay mayor cantidad de sangrado. Entonces realmente es un exceso de inflamación siempre y cuando no haya una causa física, porque también puede mostrar una causa física. Claro. Es decir, una mujer con endometriosis puede tener fibrosis, retracciones y retracciones ligamentarias que van a generar ese dolor. Entonces, cuando no hay una causa física, tenemos que buscar una causa inflamatoria. Y la inflamación normalmente podemos encontrarla en ese exceso de prostaglandinas por ese aumento de contracciones en el útero. Entonces tenemos que ver de dónde viene ese terreno inflamado. Puede venir ese terreno inflamado, pues por ejemplo, ¿quiénes son los grandes moduladores de la inflamación? Los omega 3. Poca cantidad de pescado azul diario. Se recomiendan los pescados, sardinas, anchoas, caballas, de pequeño tamaño porque los grandes tienen mercurio, como el atún, entonces se recomienda por lo menos 3 veces por semana. Pero también, ¿qué pasa? El salmón también tiene omega 3, pero el salmón ahora actualmente no tiene tanto omega 3. ¿Por qué? Porque los salmones están criados en piscifactorías con piensos de soja. La soja no tiene omegas. Entonces, ¿realmente qué estamos haciendo? Tenemos que intentar que nuestra alimentación sea lo más saludable posible y, si no, suplementación, pues por ejemplo, con omega 3 para mejorar, o magnesio, que el magnesio es el gran relajante. Entonces, esas 2 sustancias, esos 2 complementos, en una mujer con dolor, para mí son básicos. Por lo menos, intentar bajar inflamación. Y si puedo encontrar ese foco inflamatorio, tratarlo.
y bajar esa inflamación, ese terreno inflamado. Bueno, que nos ha dado aquí unas pincelitas que están muy bien. Vamos a, si te parece, vamos a ver alguna fotito que ahí vamos a hacer. Bueno, aquí estamos viendo el libro, pero ahora vamos a ver alguna fotito más actual, tanto de tu familia. Yo creo que son fotos. Bueno, vamos a ver primero una que de bebé tuya, que no hemos visto. En Tarragona. Mira. Sí, yo casi recién nacida, tengo meses. Hay que volver a decir que tu madre es guapísima. Mi madre es guapísima, mi hermana rubia. Tu hermana rubia. Mi padre y mi hermano Carlos también. Tu hermano Carlos. Sí. Esto es en Tarragona. Esto es en Tarragona, efectivamente. Fíjate el coche que se ve allí atrás. ¿Has visto? No sé si es un 600, creo que sí, pero si no es un Simca de esto, no me acuerdo bien. Qué foto más bonita. Sí, la verdad que esta foto es preciosa. Familia numerosa. Familia numerosa. Sí. Y es con mi marido, fíjate, esto es una barbacoa con una amiga que es policía y su marido es bombero. Y nos llevaron al parque de bomberos porque los niños querían subirse en la escala famosa, eran pequeños, y esto es una barbacoa que estábamos en el parque de bomberos con mi amiga los Susana. Los niños de pequeños bomberos, ahora ¿cómo los tienes encaminados? Que tienen 14 y 11, ¿no? 14 y 11. ¿Cómo ven? Uno no sé si va a ¿Sí? hacer medicina, ¿Sí? lo que pasa es que no le gusta mucho la sangre, dice oftalmología, bueno. Pero yo le veo una mente económicas también, por ahí detrás. Sí. Y el pequeñajo que quiere hacer veterinaria. Es una maravilla. Vosotros tenéis animales, ¿no? Uy, tengo muchos. Adoro los animales. No entiendo mi vida sin animales. Tengo 2 perros y tengo 2 gatos y una coballita. Pero podría tener muchos más. ¿Y los perros y los gatos a que se llevan bien? Perfectamente. Claro, no pueden vivir el uno sin el otro, porque han nacido en casa. Los gatos nacieron en casa. Sí. Y los perros, yo cuando era pequeña, tenía una obsesión, me gustaban mucho los monos. Tenía una obsesión que necesitaba tener un mono. Y mi padre me trajo con un amigo suyo este mono que, fijaros, la cara de felicidad que tengo yo, o sea, se me sale la sonrisa de la boca. Y me compró un mono cuando era pequeña, tenía un tití. Son como personitas pequeñas, es decir, que son, yo no tengo ni idea de monos, son de inteligencia, por ejemplo, con un perro. Muy inteligentes. Más con perro. Muy inteligentes, y aparte las manos son como nosotros, todo. Claro. Es una preciosidad. Yo tuve un tití, lo tuve muchos años, y la verdad que era como un perro para mí. Yo le sacaba con cadena también, y mi padre le construyó una jaula enorme. O sea, es decir, tenemos animales, pero cuidamos de los animales y queremos a los animales, que yo creo que es lo importante. Y sí, yo tenía en mi cama, dormía siempre me regalaban peluches de monos que eran enormes. Dormía rodeada de peluches de monos. Sí. Esta es mi casa en Lanzarote. El Picón, el Rofe, lo que ves es el típico, la tierra de allí, de volcánica. Y mis hijos, Alejandro el mayor y Carlos. Esto es en Madrid. Fuimos a ver el musical de Houdini. Ajá. ¿Jugadores de baloncesto? Jugadores de baloncesto los dos, sí. Jugadores de baloncesto, 14 y 11 años. Y la verdad que juegan muy bien al baloncesto. El deporte hay que inculcarlo desde pequeños. Sí. Yo creo que el deporte es importante porque luego empezamos con el sedentarismo. El deporte en equipo primero te hace compartir experiencias con tus compañeros, te hace secretar endorfinas y aparte te aumenta la calidad del músculo, y eso el músculo al final siempre es saludable. Entonces hay que intentar fomentar el trabajo en equipo, el deporte en equipo en la infancia. Yo creo que es muy importante. Fíjate que has dicho antes una cosa que tiene que ver con lo que tú hablas, que me parece maravilloso, porque hay gente que dice, bueno, yo tengo... Rafa, mi marido. La última foto. Tú dices, yo tengo o sea, creo más en el 70% es un poco lo que me rodea, y un 30% a lo mejor es los genes, ¿no? Fíjate que hemos hablado de los perros y los gatos. Si pensáramos solamente en los genes, pensaríamos el perro y el gato imposible, pero claro, sin embargo, si tú cambias el lugar, el sitio, el trato, todo, pues se adaptan dos animales que genéticamente chocan, somos capaces de con otra epigenética, ¿no? Todo depende del ambiente. Como se suele decir, la genética carga revólver, y quien dispara es la epigenética, es el ambiente. La mama tiene un 5 o 10% de causa genética, el 70% prácticamente es esporádico, y hablamos de un 15% de una agregación familiar. Esas mujeres que tienen cáncer pero no tienen un componente hereditario realmente, entonces, pero sabemos que esa familia tiene mayor exposición al cáncer y no sabemos realmente el motivo por el cual lo tienen, pero sí que hay que hacer un seguimiento un poquito más exhaustivo. Pero el 70% realmente, y ahora la Sociedad Española de Patología y Senología española ya lo dice, hay que mirar el ambiente porque es una causa, la causa es multifactorial.
Hay que mirar la epigenética, lo que nos rodea, cómo vivimos. Pero no solamente el estrés, que ahora está muy en auge, que todos estamos estresados, pero también aquellas situaciones o lo que nosotros, aunque no sea estresante, nos parece estresante para cada uno. Porque también hay un estrés psíquico, psicológico, un estrés físico. El estrés físico puede ser un exceso de deporte, de ejercicio, por ejemplo, un deportista o maratoniano. Entonces, realmente hay que tener cuidado con el estrés y mantenerlo un poquito a raya, tanto físico como psíquicamente. Estábamos viendo la última foto, sí, donde estás con tu marido, con tus hijos. Esto es en la Warner, sí, qué guapos. La verdad es que esto es lo que merece la pena todo. Sí, ¿verdad? lo más importante es la familia, es lo más importante. O sea, yo realmente muchas veces cuando mis hijos me dicen, mamá, es que no te veo, yo no puedo ser médico porque no vienes a casa, es que no te veo casi. Digo, pero es que yo trabajo por vosotros. Es verdad que me encanta mi profesión y lo digo en el libro. Si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo. Mi profesión es la más bonita del mundo y no tengo ni la menor duda, porque yo creo que un médico tiene que, ya que es médico, es por convicción para ayudar, pero ya cuando realmente vives y eliges una especialidad y realmente te encuentras que es tu vida, o sea, que realmente vives por y para esa manera de vivir esa profesión, yo lo hago realmente porque me gusta, porque me apasiona, por ayudar, pero también porque soy un ejemplo al fin y al cabo para mis hijos y lo hago por ellos también, porque al final trabajamos por la familia. Fíjate que nosotros ahora les iba a contar a los espectadores que hemos empezado hace muy poquito un proyecto que viene, este proyecto viene a través de estos programas, ¿no? Yo cada vez que he estado con médicos me habéis comentado la dificultad que hay para que la sociedad os conozca como sois, como hacemos por ejemplo en este programa, ¿no? Al final en este programa lo que conseguimos es que conozcamos a la doctora, como su profesión, en tu caso además como divulgadora, que es muy importante porque agradecemos mucho. Hay médicos que no tienen esas capacidades de divulgar, ¿no? Porque a lo mejor o no han encontrado el tiempo o no es lo suyo, pero en tu caso sí. Nosotros lo que hacemos es, o lo que queremos es eso, esa divulgación, porque la sociedad necesita conocer más al médico. Fíjate que hace años teníamos la imagen de un médico que era como muy respetado, ¿no? Yo estoy seguro que tu padre, cuando hablábamos de tu padre, era como el médico, ¿no? Sí. Hoy en día hemos bajado ese listón, ¿no? Hemos bajado por muchas circunstancias. Además, ya no merece la pena pensar el por qué ni por qué no, ¿no? Pero sí que se os ve a los médicos en algunas ocasiones como personas, bueno, pues que os quejáis porque trabajáis mucho, que realmente lo que estáis diciendo simplemente es que vosotros necesitáis un epígeno, es decir, unos recursos para realmente hacer bien vuestro trabajo, ¿no? Y por eso ha nacido un proyecto que es de comunicación, en la cual yo te agradezco mucho que tú estés apoyando, que se llama Valores de Nuestros Médicos. Hay una web que está abierta a cualquier público, a todos ustedes espectadores. Os invito a que vayáis porque ellos son los que escriben en esta web y donde vamos viendo cosas y que se va a ver en la sociedad. Pero qué importancia tiene algo, Alessandra, que es lo que a los médicos os une, que es esos valores. Hay otras profesiones que no es que no se tengan valores, no digo que no. Es que el médico nacéis con ello, o sea, lo mamáis desde que empezáis a ser médicos, ¿no? Es así, ¿no? O sea, tú cuando tomaste una decisión, además hacéis un código deontológico, o sea, es algo, una ética profesional. Muy potente, ¿no? Lo que tenéis vosotros, y eso es una rabia que a veces la sociedad, porque os ven unas circunstancias, a lo mejor delante de un ordenador, estáis, y ¿cómo podríamos hacer para que esto realmente se conozca más? Yo lo digo, y yo creo que en la primera página hago un comentario que, bueno, mis historias interminables. Ahora ya no hago guardias, pero he hecho muchísimas guardias. Las guardias de ginecología te aseguro que son las peores, con los anestesistas porque siempre están a nuestro lado, pero las de ginecología es que no puedes parar. Urgencias ginecológicas, partos. Y al final, claro, esas horas interminables, dando todo y trabajando a deshoras y casi sin comer, porque muchas veces no da tiempo a comer. O sea, yo ese día que no comemos me toca hacer el Ramadán, pero bueno, que realmente no comemos. Y es verdad. Y digo, claro, pero la otra parte que nadie ve es cuando yo no puedo ir a la actuación de Navidad de mi hijo o no puedo estar en aquella fiesta trimestral que él estaba actuando, porque eso no lo ve nadie. Pero claro, realmente porque estaba de guardia, porque estaba trabajando, porque tenía consulta, porque tenía una cirugía importante. Y realmente las cirugías oncológicas son importantes también. Pero a mí eso me desgarra el alma, porque realmente al final lo que queda y lo más importante es la familia. Pero el médico es por y para su profesión y yo lo he vivido, lo he mamado
y lo estoy haciendo, estoy siguiendo un patrón de mi padre que quizás no me hubiera gustado seguir, que es el que yo vi, es ese hombre que estaba todo el día absolutamente dedicado a su profesión. Yo creo que estoy siguiendo ese patrón, pero apoyado por una familia, apoyada por mi marido, que lógicamente está con los niños y que yo cuando estoy con ellos estoy 100% con ellos. Aprovechamos 100% el tiempo. Entonces, esa dualidad del médico desarrollando su profesión y luego no poder estar en familia, a mí eso de verdad que es lo que peor puedo llevar de esta profesión. Pues eso es lo que les decimos. Vamos a conocer bien a los médicos, vamos a hacer Valores de Nuestros Médicos. Tienen ahí una web, www.valoresdenuestrosmedicos.com, para que realmente conozcamos su voz, que sea una voz continua, y desde ahí va a salir muchas cosas, porque lo más importante es que cuidemos a quien nos cuidan. Valores de Nuestros Médicos. Te voy a hacer un regalo. No te lo he traído porque se me ha olvidado cogerlo, pero te lo voy a decir igualmente. Es un jamón, que luego te lo doy, que es de Navarretinto. Wow. Es un jamón de bellota ibérico. Es un jamón que además en esta casa los conocemos mucho, es una familia majísima. Hace un jamón espectacular, es 100% de bellota, además no mezcla producciones. Se me ha olvidado coger el sobrecito, pero te voy a dar. Pero ahí la gente está viendo el Navarretinto, que ya es muy conocido. Y además hay una cosa, para que tú lo degustes, evidentemente, con tus hijos y con tu marido. Y hay una cosa, que los espectadores que llamen ahora a ese teléfono que tienen ahí van a tener un 10% de descuento. Así que Navarretinto, el jamón que comen los médicos y que recetan los médicos, que estaría dentro de... Y que me encanta. Y que una dieta saludable. Es decir, no podemos hablar de... Bueno, no hemos hablado de los grandes alimentos de España, de la dieta mediterránea, el aceite de oliva extra virgen y el jamón ibérico 100% de bellota. Todo esto y mucho más lo van a tener en este libro. El libro... A ver, yo normalmente, ya saben que no soy una persona de decir, pero es que este en concreto sí que les digo de verdad que lo tengan porque es que en cualquier momento lo consultan. Está todo muy facilito, de veras, muy fácil. Da consejos de alimentos, de lo que conviene y lo que no conviene hacer, de cómo son las etapas en tu vida, que tú que eres mujer, de si no eres mujer y tienes al lado una mujer, pues lo mismo, es decir, cómo se le puede ayudar. Y ser mujer, de veras, te damos muchísimo las gracias, Alessandra, de que hayas sido capaz de escribirnos esto. Yo sé que lleva un esfuerzo, que lleva una dedicación, que lleva todo. Y bueno, lo tenemos en Espasa, o sea, está por Espasa, lo podemos encontrar en Amazon, en librerías, y la forma más fácil es eso, ¿no? En un Amazon. Sí, en cualquier librería, Corte Inglés, Corte Inglés, Amazon, o sea, que lo tenemos en todos lados, no hay excusa para no tenerlo, les va a encantar, y si les ha encantado el programa, pues imagínense el libro, que es una ampliación de todo esto. Muchísimas gracias, Alessandra, por haber estado aquí con nosotros. Has abierto no solamente tu inteligencia y tu saber estar como doctora, sino también tu corazón. De eso se agradece muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Adolfo, de verdad. Un placer estar aquí y apoyar, por supuesto, a toda la profesión médica. Y a todos ustedes, pues qué les voy a decir, que les queremos muchísimo, que nos encanta que estén ahí, que nos encanta que nos digan cosas bonitas, porque también gusta. Y bueno, pues nada, les mando un beso muy fuerte y hasta el próximo programa.